Bueno, bueno, buenas a todos y a la gente más perseverante. Seguramente se va a llevar su premio, porque por algunas notas que he ido sacando, creo que hay un común denominador de todos los temas y todos los expositores, y es justamente lo que referente a la comunicación, ¿no? El doctor Julio Medina decía, las pandemias son una emergencia de comunicación, y reconociendo una fuente que no recuerdo, el doctor Gilberto Ríos decía, la voz la tiene que tener uno solo y ser el ministerio. La referencia a los protocolos de cómo van variando constantemente en el tiempo y lo que demoran en llegar y en ser comprendidos por sus destinatarios, ya sea el personal de salud o los usuarios. Y bueno, y aquella gran dificultad con la que hemos topado, o bueno, capaz que estoy hablando muy a título personal, pero de otros colegas también, del manejo de la incertidumbre en la comunicación. O sea, tener que repetir para mal tantas veces no sé, no lo sabemos, no está demostrado, no tengo evidencia. Y bueno, y como eso a veces puede ser un lugar o un nicho en el que se alojen ruidos que tienen que ver con eso, con los contenidos, también con los canales. Y es por eso que bueno, parece bien importante tener la opinión o la visión que tenga los periodistas, la gente que se dedica a esto de manera profesional, que seguro que no somos nosotros, y de allí nuestros invitados. Voy a empezar pidiéndole a Amanda Muñoz, periodista de La Diaria, que nos da una primera aproximación, visión sobre estas incertidumbres, sobre estos desafíos que tiene la salud en el contexto de pandemia. ¿Estás por allí, Amanda? Sí, hola, buen día, buenas tardes, como quieran. Bueno, yo me armé la mínima presentación para no irme por las ramas. A mí me dieron la pauta de más o menos unos 7 minutos y bueno, no ensayé, pero bueno, espero respetarlos y cualquier cosa me vas diciendo. En esta presentación que armé repaso un poco de todo y después sé que hay un espacio de preguntas, así que quedo a disposición y también porque estamos como a ciegas, así como en el COVID. No sé qué van a exponer mis colegas, entonces también nos vamos a complementar. Voy a tratar de compartir pantalla. Díganme si se ve. ¿Está bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, vemos bien un Bien. PDF. Bueno, primero me presento. Yo soy editora de la sección Salud de La Diaria, una sección que existe como tal desde hace 4 años. Y pongo esta foto para mostrar esta captura de pantalla antes de coronavirus, bien arriba que dice coronavirus, políticas de salud, atención de salud, calidad de vida, afecciones y tratamientos, investigación en salud. Esas eran todas las categorías que solíamos tener. Desde hace 2 años obviamente se creó la sección coronavirus que excede a la sección salud, ¿no? O sea, hubo 2 meses enteros ahí a partir del 13 de marzo de 2020, donde todas las secciones no se podía hablar de otra cosa, ¿no? Por la alteración que generó el COVID en nuestras vidas. Y bueno, y también, y pensaba ayer armando esto, o sea, dentro de coronavirus hay políticas de salud que hablan de coronavirus, hay aspectos de atención de la salud, hay calidad de vida, hay afecciones, ¿no? La afección en sí, los tratamientos, hay investigación. No, es como, pasó a ser como un submundo, como un tema que acaparó demasiado y ese es uno de los principales desafíos. En cuanto, bueno, esto es un poco lo que ustedes ya decían, ¿no? En este contexto en el que están trabajando ustedes, es en el que estamos trabajando nosotros y en el que está viviendo todo el mundo, ¿no? En un contexto de infodemia, de muchísima información y muchísima información que circula por canales donde no hay información chequeada, con información falsa, que a veces se cuela a los medios, pero los medios jugamos un poco ese papel de tratar de amortiguar y tratar de decir, bueno, consultar con los expertos, ver esto sí, esto no, pero también formamos parte, en definitiva, muchas veces de ese bombardeo, ¿no? Hay veces cuando decimos, bueno, menos es más, pero nada, estamos como en una vorágine que siento que no podemos parar.
y después esta otra condición en la que trabajamos, como estos reportes en tiempo real. Ayer Victoria Francesco, cuando hablaba de las vacunas, decía, estamos en el reality show de las vacunas, y es como que todo el tiempo estamos en medio de algo que se está armando, ¿no? Con desconocimiento sobre el virus, por más que no era el primer coronavirus, bueno, es la primera pandemia de un coronavirus que tiene sus características particulares con respecto a los anteriores. Bueno, con información cambiante, sin los controles habituales, como decían Delia Sánchez, lo que implica la permanente publicación de preprints y que los tenemos que tomar como verdaderos cuando en realidad no ha pasado el filtro de lo que tiene que pasar. Bueno, en cuanto a los aspectos, estos son dos PPT, la había armado una, pero que explotaba, entonces, nada, es como una lista muy grande de temas, ¿no? Por un lado, hablar de las características del virus, la vía de transmisión, la dinámica, los síntomas, ¿no? Estos son notas y notas y notas a lo largo de estos 2 años, los diferentes impactos en las diferentes poblaciones. Notas sobre recomendaciones, bueno, sobre las medidas farmacológicas, no farmacológicas, los múltiples protocolos, como decían ahora de mañana, creo que era Borbonet que decía, pero bueno, cosas que están permanentemente cambiando y que siguen vigentes, y entonces cuando hablaban un poco de los desafíos de la comunicación, bueno, a veces decís, vamos a pasar en limpio, vamos a decir tapaboca, lavado de manos y 2 o 3 cosas más, porque parece que para alguna gente sigue todo vigente y no es así, ¿no? O yo que sé, cuando se hablaba, por ejemplo, de tomar la temperatura al principio, cuando los surfistas no podían ir al mar, ¿no? Todo un montón de cosas que fueron quedando por el camino, o la no recomendación del uso del tapabocas al principio y después sí, ¿no? Y entonces también hemos tenido que ir como acomodándonos a todo eso. Bueno, tratamientos y vacunas, otros capítulos enormes. Investigación, producción de conocimiento, de insumos básicos, nada, me acordaba de los respiradores, de los desafíos de la ANI, por ejemplo, de máscaras caseras, no sé, como lo que fue COVID, ¿no? Lo que ha sido como todas las áreas de la vida preparadas y orientadas a este tema. Y después esto lo separé porque tiene que ver como más con cuestiones, si se quiere, más políticas, que son las estrategias que se han implementado, las estrategias, todas las discusiones en torno a las estrategias de movilidad, las estrategias de testeo, rastreo, aislamiento, los cierres, los lockdowns, las cuarentenas obligatorias, que sí que no. Después, en cuanto a organización del sistema de salud, bueno, lo que fue la preparación de los diferentes niveles de atención, que seguía ayer, ¿no? Y también en las diferentes etapas, cómo fue en un principio la preparación del tercer nivel, y ahora el énfasis en el primer nivel, y también el impacto por rebote en el tercer nivel, por los ausentismos, como decían ayer, el cierre inicial de policlínicas, la telemedicina, la disponibilidad de recursos humanos, la postergación de controles de enfermedades crónicas, bueno, testeo, seguimiento, vacunación, los brotes en la comunidad y cómo también fuimos discutiendo los diferentes brotes, cómo fuimos cubriendo los diferentes brotes, también merecen una mirada especial. Los reportes diarios de casos, qué dicen, qué no dicen, es necesario, hasta dónde. Exceso, bueno, el tema todo exceso de mortalidad, toda una discusión, con una discusión política de fondo también. Las políticas, la necesidad de implementar políticas sociales para instrumentar las medidas y la evaluación que se sigue necesitando, y es como una de las cosas me parece más escasas, ¿no? La evaluación de la efectividad de las medidas que se aplican, me parece que es como algo que está en el debe, que estaría bueno tener un poco más y que nosotros los comunicadores también lo rastreemos más. En cuanto a fuentes de la información, bueno, el Ministerio de Salud Pública, la fuente por excelencia, y también el Poder Ejecutivo. Muchas veces ha habido muchas políticas determinadas, incluso políticas sanitarias específicas tomadas desde el Poder Ejecutivo, a veces con ciertas contradicciones, entonces son también una fuente de información. Bueno, el GACH y el GIAD, yo la verdad que me gustó mucho como que existieran estos grupos porque eran como, bueno, un cierto oasis, ¿no? En medio de
de tanta información y tanto desconcierto y también tanto silencio, porque si bien el Ministerio de Salud Pública ha sido la fuente por excelencia, también ha sido muy difícil la comunicación con un ministerio nuevo, bastante hermético en algunas cosas, con información demasiado centralizada, con información con las autoridades que como mucho es por mensaje y por telegrama o las conferencias de prensa con muchísimas preguntas restringidas, 4 o 5 preguntas. Entonces, para quien cubre salud, ha sido como, bueno, quedarte con las ganas de preguntar un montón de cosas, o de tener una charla larga y tendida. Yo que sé, con la directora de epidemiología, por ejemplo, nunca he podido hablar, ¿no? Entonces, son como ruidos en la comunicación. Después, bueno, destaco la Duelar por la gran cantidad de académicos, la destaco así, de Lara, está todo lo que es la academia, universidades privadas, Pasteur, Academia Nacional de Medicina, Colegio Médico, que está buenísima la actividad esta que organizaron ayer y hoy. Eh, También hubiera sido como necesaria, ¿no? En años anteriores. La producción de sociedades científicas, los gremios de la salud ha sido como fundamental en todo este proceso, como un monitoreo y también como, bueno, contrarrestar un poco lo que se dice más a nivel oficial, publicaciones científicas, seminarios, OPS, OMS, que ahora OPS, bueno, por todo, COVAX está como en cierto silencio y tampoco juega a favor de la comunicación, entonces tenemos actores clave que por momentos no hablan, eso también es muy difícil. Reportes del SINAE, reportes de epidemiología, cuando hay. En cuanto a desafíos, eh, esto, por un lado, tener como un balance entre la cantidad de gente que tiene avidez por la información, ¿no? Y que quiere, bueno, todos los días, y todos los días quiero saber el número de personas en CTI que hay, quiero saber, bueno, por un lado eso, y por otro, la gente que está cansada de recibir información, la gente que ya no mira un informativo porque ya escuché demasiado, ya no quiero más. Entonces tenemos que tener un balance entre eso, entre el que quiere información y el que corre ese riesgo de perderlo. El equilibrio entre los enfoques, el virus en la comunidad, ¿no? Muchas veces hemos visto esta diversidad de especialidades, tensiones entre lo que puede ser la mirada de un virólogo, la mirada de un epidemiólogo, la mirada de un infectólogo, ¿no? O la mirada de un psicólogo, del trabajador social, ¿no? De cómo, bueno, somos una unidad, ¿no? El bienestar biopsicosocial. Saltar la polarización política, que no ha ayudado, y bueno, y las diferentes chacras en torno a esto, ¿no? Tanto de instituciones, del celo, o de poder, o de quién dijo qué, bueno, eso lo tenemos que saltar, porque en realidad como nuestro objetivo es llegar a la población, informar, que las cosas queden claras y abrir debates, y que la gente saca conclusiones. No desatender la discusión de los grandes problemas de salud, como les pasa a ustedes, bueno, con la atención, de la organización del sistema, que es fundamental, porque ha sido clave, como se decía ayer y hoy, la fortaleza del sistema de salud para enfrentar la pandemia. El reconocimiento de las incertidumbres de la comunidad científica con respecto a COVID-19 e impacto en la confianza y credibilidad que impacta también en nosotros. Vos decías recién, Alejandro, que muchas veces genera como un mal precedente que alguien diga no sé, pero también no está bueno que alguien diga que sabe cuando en realidad no sabe. Yo creo que eso genera mucha más desconfianza, creo que a veces es mucho más honesto decir, no sabemos, esto es lo que sabemos hasta ahora y no sabemos si podemos afirmar esto, porque después se genera esa confianza y eso también repercute en los medios, y más si tomamos partido y si vamos como embanderados con, esta es la idea, esta es la solución, esto es lo que hay que hacer, y después quedamos en falsas jugadas. Atender las desigualdades sociales sin exponer innecesariamente a poblaciones vulnerables. Para nosotros muchas veces es mucho más fácil acceder o pegarle, si se quiere, a ACE, porque llegamos con cierta información, pero desconocemos qué pasa en la organización de los servicios de salud del sector privado, de las clases más pudientes. Entonces vamos a hacer notas de un testeo o de primeros casos de COVID en un asentamiento, pero no cubrimos de la misma manera los casos en Carrasco Sur, por ejemplo. Y lo otro, contrastar las declaraciones con lo que pasa en la realidad. Y tal, por ahí voy dejando porque creo que ya me pasé. Así que quedo disponible para preguntas luego, e intercambio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchísimas líneas, casi
tantas como las que tenemos nosotros en la cabeza, pero evidentemente es un tema apasionante, ¿no? Estamos logrando mantener la audiencia a través de aquí, de YouTube, en más de 100 sumados, y eso habla un poco del interés y la avidez que hay por esto. Le voy a pedir ahora a Tomer Urwitz, espero estarlo pronunciando bien, periodista del País, que me dice que también tiene una presentación para guiar sus aportes. ¿Estás por allí? Sí, un gusto, gracias por el tiempo. No sé si ahí ya están viendo la pantalla. Sí, bien. Perfecto. Básicamente voy a hacer un poquito lo mismo que mi colega Amanda, muy buena presentación, que es una presentación primero y luego yo les voy indicando, digamos, algunos tips para conversar luego en la parte de intercambio. Básicamente lo que vamos a hablar ahora y los datos que voy a mostrar tienen que ver con COVID-19 en los medios, y valga la redundancia, mediados por periodistas. Digo esto porque a veces cuando se habla de comunicación, y acá hablan de comunicación, entra mucha cosa. Václavic decía que no se puede no comunicar. Una persona que está durmiendo está comunicando sin querer comunicarse. Ustedes como médicos lo saben porque hay muchas cosas que incluso las sintomatologías le están comunicando cuando tienen un paciente enfrente. Y esto digo porque cuando hablamos de comunicación no es solo los medios mediados por periodistas o profesionales, entran las redes sociales y entran incluso la comunicación cara a cara, en la que ahí los médicos por lo general siguen teniendo un protagonismo muy relevante. Lo estamos viendo, y esto lo sé por consulta de lectores, en lo que es la vacunación en niños. Aquello que me dice el pediatra de qué hacer con mi hijo sigue siendo muy relevante, incluso más que cualquiera de los papers que pueden aparecer en revistas auditadas, o bien en lo que los medios de comunicación masivo podamos informar. No sé quién compartió pantalla por mí, pero si quieren vamos pasando a la siguiente, porque no soy yo el que compartió. Ahí está, dejemos por ahí. Básicamente, lo que COVID-19 vino a demostrar es algo que no es nuevo en la comunicación masiva, que es el concepto de infodemia. Infodemia quiere decir cuando hay una abundancia de información, es decir, una especie de bombardeo de información en la que intervienen, digamos, todo tipo de mensajes y datos. Dentro de todo tipo caben aquellos fundados, aquellos que tienen, digamos, determinado cernidor a nivel de comprobación científica, y también mensajes de tipo erróneo, falaces, o incluso aquellos generados adrede para ocasionar daño. Esta superabundancia de información no solo se vio en la comunicación en general en COVID-19, sino que también se vio en lo que son los medios masivos de comunicación en Uruguay. Para una investigación que hicimos para el Banco Mundial, estuvimos indagando sobre más de 90 medios de comunicación masivos en Uruguay, en cualquiera de sus variantes, radio, televisión, medios digitales, etc. Y en los 15 primeros meses de COVID-19 en Uruguay, a partir del 13 de marzo del 2020, estábamos en un promedio de 566 notas diarias asociadas a COVID-19 o la temática coronavirus, con cualquiera de las cosas que se puedan imaginar que están vinculadas, desde las partes del SINAE hasta notas de economía donde hablaban cómo el coronavirus estaba afectando tal cuestión o la inflación. Eso generaba, digamos, una superabundancia de información incluso por los canales mediados, que ustedes verán que al comienzo de la pandemia era todavía más intenso, porque ahí pasaban dos cosas. Por un lado, la incertidumbre, en la que el público, la audiencia está ávida de tener información, pero a su vez un concepto de cercanía, que quiere decir que ese bichito que circulaba en otros territorios pasó a circular acá cerca, entonces me empieza a interesar un poco más, los medios publican más y también los lectores están más ávidos de esa información. Para tirar un dato a la ligera, las primeras notas que publicamos de COVID-19 cercano al 13 de marzo del 2020 en el diario El País, por ejemplo, las que anunciaban de que se cortaba la presencialidad escolar o demás, estaban cerca de 200.000 a 300.000 visitas únicas de usuarios únicos
en solo la versión digital. Es decir, estamos hablando cerca de, si lo ponemos en población uruguaya, incluso hay notas que superan el 10% de la población mirando una nota específica. Es un montón, y esto comparado con lo que son las temáticas en generales, estamos casi que 300 veces por encima de lo que es la cobertura a veces de homicidios, para decirlo en un momento. Pasamos ahora sí a la siguiente. Esto desde el punto de vista de la comunicación tiene esta superabundancia de información, 3 elementos relevantes y que es importante que la academia los comprenda. Por un lado, aquello que Lasserfeld y Merton hablaban de la disfunción narcotizante. Esa especie de que cuando hay más información, por más calidad que sea, el público termina a veces idiotizando, se queda como narcotizado de tanta información que no sabe realmente cómo separar lo relevante de lo de no. Eso no significa que la solución sea no dar información, después vamos a ver, pero sino que tiene que ver con cómo poder uno empezar a dividir lo relevante de lo de no. En eso, parte de lo que se habla del rol de los periodistas y los comunicadores hoy en día es que nuestro rol ya no es tanto pasar la información de un nodo A a un nodo B, sino saber qué no publicar. Es decir, tener la capacidad de chequeo y de poder generar determinados filtros para que a los públicos, de la manera mediada, les llegue una información de mayor calidad. Lo otro, y que a veces se confunde, y sobre todo cuando acá hablaban del tema de comunicación, existe la falsa idea de que la gente hace lo que los medios le dicen. Y eso es erróneo. Lo más próximo, y que incluso es una teoría que hoy en día está discutida, es la teoría de la agenda setting, que lo que dice es que los medios, al hablar de determinados temas, terminan generando conversación. Es decir, no le dicen al público qué pensar, pero sí sobre qué temas se van a pensar, es decir, qué es lo que está sobre la bandeja para charlar en el boliche. Y si juntamos la agenda setting con otra teoría que sí está comprobada en la comunicación, que es la de cultivo, que es esa idea de que cuanto más una persona pase expuesta a información mediática, más fácil podrá confundir lo que ve en el medio de lo que es la realidad, en sentido amplio. Si juntamos esas dos cosas, podría empezar a decantar ahí sí en algunos cambios de comportamiento. Algo de lo que hallamos, y que no es causal, sino que lo ve la placa siguiente, es una correlación que parecería existir solo en los primeros 15 meses de pandemia entre la cantidad de notas publicadas en medios, que es eso que mostré al principio, con cómo va la marcha de la movilidad en Uruguay, a juzgar por Google, siempre con un movimiento de unos días y obviamente promedio a 7 días para evitar los ruidos. No es perfecto, hay algunos saltos, por ejemplo, en el caso de Navidad, donde suele haber, digamos, que en ese caso hay pocas noticias, también hay poca movilidad y otras cuestiones donde van más a la par. Pero básicamente, y esto lo hicimos luego, lo chequeamos con unos estadísticos, existe una correlación. Esto a priori no quiere decir nada, no quiere decir que podríamos usar, para seguir un término médico, como antídoto la publicación de notas para cómo la gente se mueve o no, pero que sí, que lo que se está hablando en los medios pareciera tener, ¿verdad?, un correlato en cómo la gente empieza a comportarse a nivel de movilidad. Al igual que sucedió a nivel epidemiológico, a partir de las vacunas, a partir de cambios de medidas, esta correlación se pierde. Hay un momento en donde ya el aumento de la movilidad no tiene ya ni que ver con las notas, como tampoco tiene que ver con la marcha de la movilidad. Ahora, ¿qué pasa en esta superabundancia de información a nivel de las fuentes con las que cuentan los periodistas? Si quieren, ¿se puede que yo comparta la pantalla? Porque lo corté un poquito las diapositivas para así no tenemos... Ahí está. Perdón. Pero así, simplemente porque acorté y le saqué algunas diapositivas para no extenderme tanto tiempo. Les decía, bueno, en esta superabundancia de información, ¿qué pasa con las fuentes? ¿Cómo entran los médicos a jugar dentro de tanta información? Es verdad, como decía Gilberto, que el Ministerio de Salud es la voz rectora o cantante dentro de cualquier emergencia sanitaria. No obstante, siempre es bueno y sano que hayan otras voces. No solo por lo que decía Amanda Muñoz,
de las dificultades a veces comunicacionales que puede haber, sino porque quedaríamos sujetos a decisiones políticas de turno, fuera cual fuera el gobierno de turno, y muchas veces incluso ahora van a ver la academia y la política terminan mezclándose demasiado, sobre todo en Uruguay, y eso puede ser peligroso a la hora de las fuentes de calidad que uno le transmite al lector. En ese sentido, algo que observamos es que los infectólogos han tenido un protagonismo muy relevante en esta emergencia sanitaria. No es extraño, es una enfermedad de tipo infecciosa transmisible. Todos ustedes saben perfectamente de que la humanidad, en parte gracias a la mejora de las condiciones de vida, de las vacunas, de los antibióticos y demás, ha mejorado la cantidad de años de supervivencia, la esperanza de vida al nacer. En buena medida, las enfermedades de tipo infecciosas dejaron de ser las más relevantes a nivel de muerte promedio poblacional, en detrimento de los que son más las enfermedades crónicas no transmisibles, y de la noche a la mañana se nos viene nuevamente una pandemia de tipo de infectología, entonces el infectólogo ha tenido mucha voz. Ahora bien, quien quizás es el profesional que muchas veces está a cargo de entender la salud pública en su conjunto y no el caso clínico, que es el epidemiólogo, ha tenido mucha menos voz y visibilidad en Uruguay. Básicamente una relación de 6-4 con el infectólogo. Y muchas de las voces de epidemiólogos que hablan en medios uruguayos no son de Uruguay, muchas veces son citados de medios internacionales. Esto puede estar relacionado por varias cosas, o porque los infectólogos están haciendo bien las cosas a nivel de comunicacional se expresan, puede tener que ver con cuestiones de distintas, pero hay una cosa que es muy relevante y que me parece que a nivel médico académico habría que plantearse, que es el grado de independencia que están teniendo los epidemiólogos en Uruguay a la hora de no depender de la autorización de un Ministerio de Salud o de la OPS o de quien fuera, para quien prestan servicios, para exponer la voz. Dicho de otro modo, los epidemiólogos hablaron poco en una epidemia para lo que podrían haber hablado. Y esto mismo replica para la mayoría de disciplinas médicas. Los intensivistas son una excepción, porque también es verdad que han podido tener bastante voz, por lo menos en Uruguay. Ahí la SUMI ha hecho un trabajo muy bueno desde los censos de camas ocupadas a otras cosas que ha permitido que el intensivista tenga voz. Sin embargo, el resto de las disciplinas prácticamente pasaron desapercibidas. Y ahí hay un riesgo que lo estoy viendo más hoy en día, y me hago cargo y me da culpa, digamos, de parte de mi cobertura periodística, que es que por momentos terminamos haciendo una cobertura en Uruguay demasiado infectocentrista. Nos estamos olvidando de la salud pública en un sentido más amplio. De hecho, es muy probable, cuando salgan las estadísticas vitales, que en un estado de pandemia, aclaremos que ya deberían salir porque están informatizadas, y ya estamos, digamos, casi terminando enero, es muy probable que este año, por primera vez desde que hay registros en Uruguay, haya más muertos registrados, observados en el año, que nacidos vivos. Se da también, es verdad, por un tema de lo que es la tasa global de fecundidad en Uruguay. En esas muertes, no todas son COVID-19, y es muy probable que veamos un crecimiento en muertes en, por ejemplo, algunos tipos de cánceres detectados fuera de tiempo y demás. Ha habido poca voz de los oncólogos, por ejemplo, que en Uruguay tienen cátedras muy fuertes y demás, en tratar de entender un poquito más qué está pasando. Y ahí también hay un sentido de oportunidad y tiempo, de que como estamos en una emergencia, hay veces que las publicaciones requieren más inmediatez, por más que luego va a pasar eso a equilibrarse. Lo otro, y que hay que entender, es que existe una idea en los medios de comunicación de que todo tema tiene que tener dos campanas. Si hablaba A, tiene que hablar luego Z para promediar, a tal punto que el colega Gabriel Pereira, y lo cito porque, digamos, es un buen colega, ha hecho reflexiones interesantes, hizo un mea culpa él en una columna de opinión en el semanario Búsqueda, en el que se sentía avergonzado y decía por no darle voz a algunas personas que eran disidentes, ¿verdad?, de algunas cuestiones de medidas sanitarias o de cómo se entendían los testeos o incluso las vacunas y demás. Eso que a veces ponemos en una bolsa como los antivacunas. Es un error entender las teorías de las dos campanas de ese modo, porque por algo, y esto lo decía bien Delia en el panel anterior, por algo existe, ¿verdad?, el método científico, el chequeo de información,
y también los pesos que pueda tener cada una de las campanas. Por más que, no sé, Aldo Mazzucchelli, por echar un nombre, sea una persona intelectual muy interesante y es grado 5 de la UDELAR, es grado 5 en letras, no es grado 5 en epidemiología ni en infectología, entonces yo no lo voy a poner a la par a discutir con Julio Medina, grado 5 en infectología, con Alicia Alemán, que ahora está directora en epidemiología, ¿verdad? Es decir, tiene que haber en ese sentido un criterio de los medios en los balances y que no para todo aplica una idea de 2 campanas para todos los temas y que todo vale. Eso no quiere decir no dar voz a voces disidentes, porque parte de la humanidad se construye en la incertidumbre, en la discusión, en el debate, pero sí tratar de dar una información de calidad en ese sentido. Y acá viene un ejemplo, digamos, a un colega de ustedes, y que viene a la reflexión de la propia medicina, de los que salen de la propia medicina, como es el médico Sciuto. Hice un análisis muy cortito para traérselo a ustedes de qué pasaba con el médico Sciuto a lo largo de la historia. Lo conocen, el médico Sciuto que encabeza parte de lo que son la llamada campana de la verdad, y con discusiones sobre hisopados, y que desafió al Gacha a discutir. En las primeras apariciones de él, en el 2020, tenía un discurso bastante normativo, muy similar a la mayoría de los médicos. Los uruguayos tenemos que estar espalda con espalda, había dicho en el pueblo de Sal. Es decir, había una idea muy similar, hablaba de lo que estaba pasando en el norte de Italia, en España, y cómo los uruguayos debían, digamos, estar atentos a una emergencia de tipo sanitario. Hay un quiebre a partir, ¿verdad?, de comienzos del 2021, en enero, en que en un medio del interior le dan una entrevista en la que él dice que quiere desafiar al GACH por algunas medidas que se estaban sugiriendo. Esa entrevista empieza a replicar en los medios del interior del país. La medicina muchas veces, cuando da consejos y recomendaciones, le habla a un público montevideano centrista de Avenida de Italia para el sur, con determinados niveles socioeconómicos y demás. Los medios de comunicación, lamentablemente, muchas veces también es a lo que llegamos y lo que vemos. Pero hay otros mundos en los que la comunicación no está llegando de la misma manera, y en ese sentido, parte del discurso de Sciuto y sus colegas empezó a permear en los medios del interior, que quizás no tenían la posibilidad de entrevistar a los médicos que todos los días nosotros llamamos desde los medios masivos de acá de la capital. Eso fue acompañándose casi en paralelo a esta campaña de la verdad, hasta que en febrero la agencia francesa de prensa, dentro de un área de chequeo, chequea la información y empieza a decir cómo era mentira, parte de los postulados que Sciuto y sus colegas estaban diciendo, empieza a explicar cómo era mentira, parte de cómo se presentaba Sciuto en sus redes sociales, diciendo que tenía determinados cargos en San Pablo, en una universidad, que era todo falso. Y eso, contrariamente, termina dándole mayor visibilidad, que hace que en el interior, cada vez que fueron a un pueblo, y esto lo comprobamos, o a una ciudad, los medios locales terminaron entrevistando digamos, a estos personajes. Cuando lo detienen en mayo, en Maldonado, en una de las campañas, eso le da todavía más visibilidad, y a partir de ahí, prácticamente en algunos medios, como Diario del Este, o El Pueblo de Salto y demás, cada razón de 2 veces por mes, empiezan a salir notas de Sciuto, al punto que el otro día, me estuve fijando, el 12 de enero, en el Diario del Este, estaba una nota de Sciuto con títulos de este estilo. Esto va de la mano, y voy terminando porque estoy pasado de tiempo, con la necesidad de que ha demostrado la pandemia, de que la información sea pública. De nada sirve lo que los colegas que nos están escuchando, los médicos que nos están escuchando, de nada sirve muy buena información que puedan tener clínica, así como también más nivel epidemiológico, científica, si eso no va a ser compartido a veces, como tampoco de nada sirve un montón de información que pueda tener el Ministerio de Salud Pública si eso no lo hace público. Ha mejorado, el Gacha ahí y Guiada han sido significativos en tratar de liberar información, pero hay que entender que la información, cuando no habla de Alejandro Cuesta en concreto, qué le pasa, sino del colectivo, debe ser público, y si no es público debe ser justificado, porque no es propiedad del Ministerio de Salud o del SINAE o de AGESIC el dato, y eso es bien importante que lo empecemos a pensar para la próxima pandemia. Por ejemplo,
en esta idea de la cultura de la transparencia, uno le preguntaba, bueno, quería saber en el comienzo de la pandemia, cuando se podían georreferenciar casos, cómo venían avanzando los casos que dieron positivo a COVID-19 en Montevideo, ¿no? Se les pedía al SINAE, que el SINAE era quien daba los partes. El SINAE decía que él simplemente daba la información que le suministraban, pero que quien armaba la georreferenciación es AGESIC, Gobierno Electrónico decía que la propiedad del dato, el que es el rector, es el MSP decía que ellos simplemente le dan los datos al SINAE y el SINAE lo hace, y así estábamos en un círculo vicioso. En estos círculos viciosos es importante que desde la academia, de los medios, se empiecen a romper y exigir información, sobre todo la que es de calidad y en tiempo lo más real posible, con un mayor énfasis. Ahí incluso los médicos tienen mucho para hacer, por ejemplo, o las academias, mejor dicho, del colegio médico, cuando se piden datos de estadísticas vitales. Ya hoy, sabiendo que los sistemas informáticos perinatales son prácticamente en tiempo real y los partes de función también, por más que luego hay que emprolijar información y chequear, ya hoy se deberían estar exigiendo el cierre estadístico 2021, como lo tiene Brasil, como lo tiene España, como lo tienen varios países incluso de mayor escala, para poder entender lo más posible qué está pasando y cuánto nos estamos atrasando en el diagnóstico y algunas consultas. Lo otro tiene que ver con que la cultura de transparencia tendría que darle a la gente la información que le es relevante. Seguimos sin saber, por ejemplo, en Uruguay, y había un juicio que encabezaron los colegas de Brecha y Cainfo, y que lo perdieron, sobre los precios de la vacuna, cuáles fueron los requisitos con los laboratorios y demás. Es importante saber la eficacia de las vacunas, es importante que salvan vidas, pero también es importante darle, para la mayor confiabilidad de las audiencias, darle toda la información disponible. Es algo público, nos hace a nosotros. Eso no hay, y lo peor es que se justificó desde el Ejecutivo en el juicio, que ustedes lo pueden ver, como que se pone en riesgo la salud pública o que se podría caer el abastecimiento de las vacunas por si se informa cuál es el precio. Es absurdo. Tenemos que empezar a ser un poco más críticos como profesionales de mensajes de ese tipo. También saber que lo que son las solicitudes de acceso a la información pública, que sé que algunas sociedades científicas la usan con buen criterio, como la Sociedad Uruguaya de Pediatría, está siendo utilizada en Uruguay por grupos antivacunas para atomizar y bombardear a quienes proveen la información, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública. Es decir, tratar de pedir mucha información de manera que cansar el sistema y agotarlo. Para concluir, ¿hay solución ante todo esto? Básicamente hay algunas reglas de la 5A que podemos todos empezar a trabajar y sobre todo los periodistas. El aprendizaje mediático, entender que el periodismo no es ciencia, no todo lo que me da el periodismo es verdad, que nos equivocamos. Si los médicos y la ciencia se equivocan, imagínense los periodistas. Entonces tratar de chequear con más de un medio a la vez, tratar de diferenciar lo que es una opinión, lo que son las líneas editoriales, que eso a veces nos cuesta mucho explicarle a los médicos, de lo que es la información pura y dura, los datos, tratar de ir a los lugares que tienen información de calidad y exigirle mayor información de calidad a los ministerios, a las propias academias, reforzar el periodismo de calidad. Lamentablemente estamos pasando un momento bastante malo a nivel de la industria en general y en Uruguay en particular, no solo en recursos, entonces es importante empezar a apostar a un periodismo de mayor calidad, como también, entre comillas, antídoto de todo esto, lo que es la seguridad informática. Ahora estamos en un Zoom bastante abierto, yo veo que a veces cierran los micrófonos, nos tenemos que empezar a acostumbrar a la hora de comunicar en esta pandemia, de que todo lo que hace a la seguridad en su conjunto, incluso informática, paz, y ni que hablar de las historias clínicas electrónicas, además son parte de lo que llegó para quedarse, y luego esperar. Antes de reaccionar en Twitter, yo veo muchos médicos, incluso con las buenas intenciones, que a veces están en sus redes sociales comentándolo todo, saliéndole a discutir a todo. Primero pienso, luego existo, somos seres racionales, no ir a lo emocional puramente, digamos, para enseguida salir al choque y al ataque. Hablaban de la idea de lo biológico, de lo más psicológico, de lo social. Eso mismo pasa con la información y la desinformación. Está comprobado que la desinformación muchas veces tiene una parte neuronal, neurocientífica, de que justamente la parte de que se fijan las emociones, ¿verdad? En una parte muy mínima dentro del cerebro, es la misma en la que se activa cuando uno comparte, por ejemplo, videos que le manda la tía a través de un WhatsApp. Entonces hay un componente así biológico estructural, hay un tema cognitivo, de cómo entendemos, y hay un tema social de cómo nos estamos manejando como seres humanos.
en el que más podemos empezar a incidir hoy en día, que es primero pienso y luego existo. Eso fue todo, perdón por lo extenso, luego quedo abierto a preguntas. Bueno, muchas gracias, Tomar. Sí, fue un poco extenso, pero entiendo la ansiedad de teniendo todo esto para comunicarnos, que realmente es muy rico de tentarte hacerlo. Me parece y me encantaría tenerlo a la mano que en alguno de tus medios para leerlo en extensión, porque me parece que realmente nos aporta mucho para entender y también para ayudar un poco a cómo seguir trabajando justamente con los medios. Le vamos a pedir ahora a Laura Rodríguez, periodista de Canal 4 y Sarandí, que nos cuente un poco su percepción. ¿Estás por allí? Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, muchas gracias. Buen día para todos. Escuchando a Tomer y a Amanda, lo que queda claro es el trabajo difícil también del periodista de estar con los platillos todo el tiempo haciendo malabares, ¿no? Y ni que hablar del que es editor. Yo quiero centrarme, ya parecería que nos hubiéramos puesto de acuerdo, más en lo práctico y en lo que el papel del comunicador, más allá de que siempre está unido el periodista con el comunicador. Pero en mi caso, estoy frente al micrófono, tengo que traducir lo que llega y trasladarlo al oyente, y estoy ante una cámara. Hay algunos de los desafíos que planteaban, y he tomado apuntes de todo lo que han dicho todos para que esto sea práctico, porque eso pretendía, los desafíos. Para mí, este seminario ha sido como un bálsamo para la salud mental, porque me ha ayudado a ordenarme en el medio de tomar decisiones constantes, de estar haciendo lo correcto, porque en crisis más que nada, como decía Delia, los principios tienen que estar ante todo. Y muchas veces no sabemos, en esta vorágine, en estas 11 semanas para reconvertirnos que tuvimos entre la Delta y lo que fue Omicron, sin extrapolar información anterior, que esa es otra de las frases que decían ustedes, eso de difícil de lo que ya teníamos establecido, no extrapolarlo a lo que se viene, eso es fundamental. Pero también Julio Medina les daba consejos de comunicación como médicos. Y hablaba de lo equitativo, de lo poco equitativo que es la afectación de la pandemia a los diferentes niveles. Entonces a mí me gustaría marcar que hay diferentes niveles de información. Él decía, hay que ser claro para la población. Eso es cierto, hay un nivel que debe ser claro, que debe ser el llegar rápido, y todos están capacitados porque los escuché a todos en breve poder trasladar los conocimientos, o sea que están capacitados en una información básica, constante y contundente a la población. Que eso puede ser, por ejemplo, lo que pasa en la televisión. En la televisión tenemos tapes de 90 segundos, no pueden superar los 90 segundos. Imagínense lo que significa eso para ustedes, debe ser como matarlos. Tener que traducir todo su conocimiento de años y años de carreras, de posgrados y demás, en 90 segundos. Es como un sacrilegio, ¿no? Pero se puede, para el público objetivo que queremos llegar, se puede. Por otro lado, estar frente a una cámara y no agobiar al televidente, con demasiadas placas, demasiada información que no va a retener. Entonces, el gran desafío es poder llegar con el profesional adecuado, en los segundos justos, con el mensaje correcto. Entonces, a veces es importante que, aunque crean que de una nota de 10 minutos solamente se les quitó 90 segundos, lo que tratamos es de que en esos 90 segundos podamos llegarle rápidamente a un público objetivo, que es el que mira el informativo, el que se sienta todas las noches a mirar el informativo. Por otro lado, tenemos otro nivel, que puede ser el de la radio, o en los programas que tienen parte de informativo y de periodístico, donde ahí nos podemos explayar y podemos profundizar un poco más. Y podemos cumplir ese gran papel que tenemos los comunicadores de articuladores. Somos grandes articuladores entre la academia, los tomadores de decisiones, que siempre se entiende como política partidaria, pero no podemos dejar por fuera quienes están en el poder, porque son al fin de cuentas los que terminan tomando decisiones, y la población. Somos articuladores entre estos tres niveles en este caso, donde necesitamos bajar los mensajes de la academia, por eso los necesitamos tanto, y a veces tomarse el minuto correcto, en el momento correcto,
en obviamente jornadas extensísimas, donde están cansados, donde a veces reciben un mensaje y ustedes dicen, estoy en el medio de una situación tremenda, y me mandan un mensaje pidiéndome que hable de qué, de lo que ya hemos repetido 1000 veces. Bueno, a veces ese minuto que se toman para responder desarticula una información que puede estar corriendo que no sea buena. Entonces, desde la academia logramos bajar los mensajes que son necesarios para que también los tomadores de decisiones, que como toda la población miran la televisión, leen los diarios, escuchan la radio, tal vez algo de eso que no les había llegado tan claramente, o ese ruido que se empieza a generar, como decía Tomer, en la conversación, en el diario, hace que se generen acciones. Lo hemos visto constantemente. Ejemplificar sería, por ejemplo, ahora, mientras estaba escuchándolos a ustedes, veía que me caían las notificaciones del Ministerio de Salud Pública que acaba de resolver cómo agilitar las certificaciones médicas. Eso es una necesidad que surge de la población, que nos llama todo el tiempo, que nos pone a los medios de comunicación como evacuadores de dudas, nos llama desde todos lados, por favor, estoy esperando un médico, no sé, voy y no me atienden, nadie me escucha, en el trabajo no me quieren pagar los días, todo eso lo recepciona el medio de comunicación. Lo recepcionamos lo que levantamos el teléfono y tenemos que resolver un problema. Ante eso se genera la duda. Consultamos, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería lo mejor? Y la academia tiene que estar para contestar. Es muy importante. Bueno, mira, lo que nosotros necesitamos como primer nivel de atención es que pasen por arriba al médico, que la persona pueda automáticamente vincularse con el ministerio, con el BPS, y de alguna manera tener una solución, porque nosotros no podemos atender todo eso. Vamos generando las conversaciones que luego traen las soluciones. Pero en ese nexo es importante, como decía al principio, identificar a qué población queremos llegar. Sin dudas, cada especialista, cada médico va a tener un medio con el que se sienta más identificado, con el que crea que es más serio, o que le gusta más, o que prefiere salir, o tenga un periodista con el que se sienta más cómodo, o un comunicador. Pero también hay que entender que muchas veces pasa que ese medio o ese lugar es para determinado núcleo de personas, y tal vez no le llegue a todos, y por eso es bueno. Yo a veces estoy viendo el ejercicio, y está muy bueno, de especialistas con mucho grado 5 y con mucho conocimiento que salen en programas, por ejemplo, de la tarde, donde a veces hasta se habla de chimentos. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Fulano en ese programa? Sí, fulano está haciendo un gran trabajo en ese programa. Porque mucha gente que sin dudas no escuchó un periodístico de 3 horas en la mañana de la radio, o ni siquiera prende el televisor para ver el informativo, sí estaba en ese momento prendido en ese programa, que a veces habla de Zaida Nara. Pero le llegó la información. Entonces es importante entender que hay diferentes niveles para llegarle a diferentes tipos de población. Y para terminar, hay algo, por eso creo que son estos datos más prácticos que hay que tener y que son necesarios entenderlos y abrir la cancha. Más allá de que nos sintamos más cómodos en diferentes medios, no nos guste la tele, o no nos guste la radio, o preferimos algún periodista de prensa, porque la prensa nos parece, o tenemos esa idea de que es más seria o profundiza más en los temas, y es cierto, pero también hay que entender que en mensajes breves o rápidos, o la espontaneidad que tienen otro tipo de medios, como la televisión y la radio, se puede lograr llegar también a la gente. Eso es el gran desafío que enfrentamos los comunicadores día a día, el poder mezclar y conectar todo. Y que para eso los necesitamos a ustedes, sin lugar a dudas. Y por otro lado, es importante, y les quiero recomendar si es que todavía no lo vieron, hablaban de muchos conceptos interesantísimos como la sindemia, cómo no dejar de lado otras cosas, cómo hacemos en los medios para así seguir tratando todos los problemas, sin perder la atención del televidente o del oyente o del lector, porque esa, como ya lo decían mis colegas, y por eso no voy a profundizar en eso y me readapté a la charla, una señal de pare, la veo una, la veo dos, a la cuarta vez que la veo, ni paro en la esquina, porque de repente en la primera vez no venía nadie, la segunda paré, o la persona que cruzaba iba con precaución y no me pasó nada. Entonces vamos perdiendo la percepción de riesgo. Esa percepción de riesgo, que es tan distinta para todos, hace que también pierdan calidad los programas de nicho. Es necesario, ya que dimos este paso y este salto de que la ciencia esté presente en todos lados y en horario central,
es necesario dar ese paso de vincular los programas de todo tipo y las informaciones de todo tipo a la ciencia, sin necesidad de que sea un programa de salud, un programa de ciencia. Es necesario sacar de los programas de nicho a la ciencia para democratizarla. Y eso lo hemos logrado en pandemia, y ese es el gran desafío como comunicadora que me planteo todos los días. Y ahora en estos días, que me toca estar como tantos uruguayos transitando el COVID, estoy en mi casa y veía un documental que se llama La Divina Gula. Es de comida, de la comida rápida mexicana. Imagínense, ya la portada es una persona comiendo un taco gigantesco, es el exceso puro, y me hace acordar a todo lo que hablaban, ¿no? de la sindemia y este gran problema que estamos enfrentando de obesidad, por ejemplo, que a veces atacar las futuras pandemias tiene que ver con ir atrás de todos estos otros problemas. A través de un programa que parece de comida, a simple vista, de repasar la comida tradicional mexicana, llena de excesos, la Divina Gula lo quiere poner como algo espectacular, pero a la vez lo está criticando, sin que de repente nos demos cuenta. Por otro lado, cuando uno empieza a ver la comida y las particularidades, aparecen pequeños, son segundos, lo contabilicé, 30 segundos, 60 segundos el máximo, intervenciones de científicos y de periodistas especializados en ciencia que desbancan un poco eso de esto te quita, por ejemplo, la borrachera. Bueno, no es tan así. Esta comida en realidad te da la caloría y el alimento para todo el día. Bueno, no, atentos, que eso no es cierto. Sí, nos gusta, pero no significa que sea sano. Por otro lado, la comida callejera, los virus que produce, está bueno comer en la calle siempre sin tener cuidado. Eso lo fueron mechando en 30 segundos, 60 segundos, en un documental de Netflix que parece el que entra y lo mira, agarramos totalmente desprevenidos al televidente. Se cree que va a haber algo y termina viendo otra cosa. O termina quedándose pensando, mirá, tal vez, ojo con lo que como, porque me parece que me estoy pasando con la grasa o me estoy pasando con algo. Ese es el gran desafío que enfrentamos y los necesitamos a todos ustedes. Necesitamos de la colaboración, de también prestarse para esos minutos, que a veces no son muchos, pero que aportan desde el saber. Y mecharlo en el día a día, en lo constante, en ese mensaje que va quedando. Porque ni que hablar que, como bien decían, estamos ante un desafío tremendo del acceso a la información, porque hay otro aspecto para terminar que es necesario entender, que por un lado tenemos un Ministerio de Salud Pública que por suerte centraliza y nos da determinadas certezas, eso es así, pero también hay que entender que toma decisiones, tiene que tomar decisiones, y es un brazo de un gobierno que toma decisiones. Entonces es importante entender qué preguntas hacer a un ministerio y qué preguntas hacer a la cátedra. El ministerio nos va a evacuar las medidas a seguir por un Estado y a las que todos debemos acatar y saber la población cuáles son las medidas que se están tomando. Pero por otro lado, es necesario consultar a la academia para que ese círculo se cierre y plantear nuevas preguntas, que es otro de los grandes desafíos que enfrentamos, que cuando empezamos a tener respuestas, las preguntas cambiaron completamente. Y en este caso, eso es lo que nos está sucediendo. Nos están cambiando las preguntas constantemente, y Gonzalo Bello me interpelaba en la última entrevista que le hice en la radio y me decía, hubo una pregunta que nunca escuché en la conferencia de prensa de ninguno de ustedes, porque tal vez no teníamos los insumos suficientes para poder generar esas preguntas. Entonces necesitamos de la academia para poder generar las preguntas correctas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por darnos tanta claridad. No te escuchamos. Ahora sí. Al revés, muchas gracias a ustedes por la calidad de las presentaciones y los trucos que nos están contando de un área que nos es desconocida. Bueno, last not least, Daniela Hirschfeld, que quedó para el final por ser de la casa, por ser la comunicadora del Colegio Médico y también del Instituto Pasteur, para darnos su visión sobre los temas que se le propusieron. Gracias, Daniela. Perfecto, gracias a ti, Alejandro. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto.
Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Más allá de ser de la casa, por supuesto, siempre es importante que consideren a la comunicación como parte de estas charlas. Maravillosas las presentaciones de mis colegas. Yo voy a tratar de aportar, por supuesto, en el mismo sentido. Muchas cosas coincidimos, pero también quiero hablar desde mis diferentes sombreros, que ese es el aporte que quiero hacer ahora un poco diferente. Los sombreros ya se los voy a contar cuáles son, pero además quiero robarme, ya que tanto estamos atrasados, quiero robarle unos segundos más para decir que me alegra un montón haber escuchado durante la mañana diciendo que es importante comunicar, que desde los médicos digan vamos a formarnos en comunicación, vamos a trabajar en eso, porque la verdad que yo trabajo en comunicación de la ciencia desde 1999 y en ese tiempo ha habido diferentes periodos, y los primeros periodos eran no queremos comunicar, no es nuestro tema. Entonces escuchar ahora esta afirmación de verdad me parece súper positivo. No siempre, por supuesto, y no todos fueron así, pero me parece que es súper interesante. Esto, por supuesto, deriva no voy a ahondar en esto, pero por supuesto deriva de esta situación en gran parte, ¿no? 2 años con el foco periodístico en un tema que tiene que ver con la ciencia y la salud, tapas de los diarios, apertura de los noticieros, entrevistas principales. Esto no tiene precedente en los últimos, desde que los medios de comunicación tienen el rol que tienen hoy, ¿no? Los científicos y médicos ya se transformaron en actores sociales, y por supuesto su opinión ellos hablan desde su expertise, pero también ser actores sociales implica que su opinión también vale para otros temas, con los riesgos que eso conlleva. Pero es también importante que el científico sea parte de la sociedad, un profesional, un científico y médico sea un profesional valorado desde su opinión para diferentes aspectos. Hay un montón de preguntas para hablar de la comunicación. Yo voy a compartir estas dos que me parecen, dependiendo del público, porque hay veces que quizás en este momento hay muchos de los conectados que por supuesto valoran la comunicación, por algo están quizás escuchando esta conferencia, pero hay otros todavía que no. Entonces, ¿por qué divulgar un tema científico en tiempos de incertidumbre? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Y por qué hablamos de mala comunicación o adjudicamos problemas de comunicación al manejo de la pandemia? Se ha dicho mucho en esta mañana, no, tenemos que mejorar la comunicación, no, lo que pasa es que la comunicación llegó tarde, y la comunicación esto, y la comunicación lo otro. ¿Por qué hablamos de problemas, ¿no? ¿Por qué no primero hablamos de la comunicación? Entonces, esas son un poco las preguntas que me parecen importantes. Un repaso rápido, ¿en qué estamos, ¿no? Con la oportunidad, como les decía, una atención mediática sin precedente en un tema de salud. Los desafíos, trabajar con información, ya lo dijo también Medina muy claramente, ¿no? Información verdadera, precisa, interesante, ¿no? Confiable, clara, comunicar en crisis y en incertidumbre. Ese es un gran desafío. ¿No? El riesgo, ¿cuáles son los riesgos de tener? Bueno, tenemos toda esta información. ¿Cuáles son los riesgos? Exagerar, decir, llegaron las vacunas para erradicar la pandemia, ¿no? Si usás tapaboca no te contagiás. O sea, hay un montón de exageración, de afirmaciones que pueden rozar la exageración y obviamente la desinformación. Ilusionar, lo mismo, ¿no? Generar el falso fin de la pandemia, precipitar, no decir, bueno, hay un preprint que dice tal cosa, bueno, lo presentamos como una verdad ya concluyente. Bueno, eso es precipitarse quizás a un resultado, o cuando los resultados de un estudio son en pocos pacientes y sacar una conclusión, eso también es precipitarse. Y confundir ante la incertidumbre, ese es un riesgo muy importante. Los peligros, por supuesto, derivado de todo esto, es desinformar, afectar la credibilidad en la ciencia y en la medicina. Esto es una consecuencia muy grave si se utiliza mal la información. Yo le dije que iba a hablar de mis diferentes sombreros, tengo varios de estos en mi placar, pero quiero empezar por algunos. Como yo les decía hoy, mis colegas presentaron una visión desde su lugar, desde su trabajo periodístico. Yo en este momento no estoy trabajando continuamente en los medios, pero sí mantengo mi programa de televisión sobre ciencia
y además trabajo hace más de 15 años editando un portal regional de información científica que tiene base en Londres y que escribe para toda la región. Es un portal que los invito a conocer, se llama SciDevNet, después lo puedo compartir. Esa es la información científica que yo estoy manejando, pero tengo otros sombreros. Uno de ellos es como comunicadora del Instituto Pasteur de Montevideo, donde entré en el año 2018, antes de la pandemia, y en ese momento, bueno, la invitación a sumarme al plantel de la dirección fue, bueno, dar visibilidad al instituto y gestionar una comunicación de un instituto de ciencia. Creo que para mí en ese momento, para mí fue maravilloso, porque yo venía de 20 años de periodismo científico en medios de prensa, y siempre vi esa carencia, la carencia de que las instituciones científicas no tenían una comunicación adecuada, no lograban llegar al periodista ni a la población, salvo que el periodista se acercara a ellos. Entonces me pareció un desafío súper interesante poder ser proactiva desde un instituto de investigación en llegar a la gente con información científica. Y algunos números que quiero compartir acá son estos. En el primer año de gestión hicimos más o menos 300 notas, ofrecimos a medios con un perfil periodístico 300 notas que nos parecían que eran de interés social, y generamos estos en diferentes medios. El siguiente año, cuando empezó la pandemia, más que se duplicó ese interés, esas notas gestionadas en los medios, y el año pasado, por supuesto, fue también muchísimo mayor, más de 800. Esto no quiere decir que siempre nosotros ofrecimos esas notas. Por supuesto, a medida que los medios iban conociendo el instituto y por supuesto la pandemia se iba desarrollando, los periodistas iban recurriendo al instituto y de allí salieron todas estas notas. ¿Y qué pasó? Es decir, bueno, nosotros queríamos estar en todos lados. No, nosotros lo que queríamos era aprovechar a hablar de ciencia desde el conocimiento de los investigadores que trabajan en el instituto, y por supuesto aprovechar esta coyuntura para hablar de otros trabajos científicos. Nosotros hicimos de esas 800 notas, por supuesto, no todas fueron COVID, y eso es el valor que nosotros vemos en esta situación. También otro de mis sombreros, yo soy periodista formada en una universidad aquí en Uruguay, pero además soy periodista formada académicamente en periodismo científico, especializada en un posgrado en MIT, en Harvard, que es para periodistas internacionales, donde uno se postula, y como tal, obviamente, eso fue en el 2010, durante más de un año, y como tal, la verdad que en este momento ha sido sin precedentes el interés que ha tenido el periodismo en la ciencia. Un ejemplo quizás medio indirecto, pero importante, después de 12 años, yo hace muchos años que estoy tratando de impulsar esto, hace 12 años, como puse ahí, quizás después de eso, el primer curso universitario para formar comunicadores especializados en ciencia se abre este año en la Universidad de la República. Hace 13 años que estamos gestionando esto, que se tranca en un lado, que se tranca en el otro, que el CDC, que va a una universidad, a una facultad, que va a la otra, y este año va a salir. Yo voy a ser docente de allí, pero además me parece que es un síntoma, un ejemplo, un signo de este interés en la formación, en la comunicación en ciencia. Como periodista científica más puro y duro, el sombrero que les comentaba es a nivel local. Me sumé el año pasado al programa sobre ciencia, que el canal TV Ciudad eligió para estar en horario central, y ni que hablar, como decía Laura, cada vez más los noticieros y otros programas de ciencia, de otros programas de la televisión están dando lugar a la ciencia. Digo la televisión porque era el medio, quizás el formato donde la ciencia todavía había demorado más en llegar. La radio y la prensa ya tenían más presencia. Pero es clave lo que dice Laura. De hecho, en el programa Algo Contigo de Canal 4, que es el canal de donde trabaja Laura, es que es un programa que obviamente no tiene nada que ver con un perfil científico ni informativo puro y duro. Varios de los investigadores del Instituto Pasteur han ido, y sobre todo nos han convocado de la producción del programa. O sea, el programa está interesado en hablar de ciencia. Eso también es un síntoma de que es interesante la ciencia. Y como me presentaron, ¿no? Como un poco de la casa, quiero también traer esto a colación, ¿no? Yo con mi socio Gustavo Vila, que es otro periodista científico, tenemos la agencia Axon desde el 2019, también de casualidad medio surgido antes de la pandemia,
es una agencia de comunicación especializada en ciencia, o sea, damos servicio a instituciones y grupos científicos que quieren mejorar su comunicación o aumentar su visibilidad. Y por supuesto, desde la pandemia creció mucho el interés en las instituciones, tenemos cada vez más instituciones interesadas en aprender a divulgar y en generar divulgación, y creció el interés a su vez de los medios por el contenido de esto, ¿no? Hasta ahora las agencias de medios han sido generalistas, o sea, hoy hacen una visibilidad de un supermercado, mañana de una institución, de una fundación, y pasado de otro tema. Bueno, nosotros nos especializamos en comunicación de la ciencia y hemos tenido muy buen feedback de las instituciones. No voy a ir digamos, a abordar todas las respuestas a aquellas preguntas que presenté, pero quiero ir rápidamente porque ya me pasé. La información de la ciencia no debe ser de unos pocos, por eso hay que divulgar, porque construir sobre la incertidumbre es parte del proceso científico, o sea, nadie parte sobre verdades totales, porque cuanto mejor tenemos, mejores decisiones podemos tomar. Ya lo dijo Tomer también, ¿no? Eso de la infodemia, después la agenda setting, todas esas teorías comunicacionales, en realidad no es más información la que necesitamos, es mejor información, ¿no? Porque una sociedad educada se construye sobre una sociedad informada, o sea, la gente quiere saber, necesita saber y debe saber para tomar mejores decisiones, porque visibilizar los aportes de la ciencia redundan en el valor social de estas disciplinas y en generar vocaciones, y porque es interesante también, ¿no? Yo trabajo hace muchos años en este tema y nunca dejo de sentirme maravillada con cada nota o cada gestión que hago en ciencia. Algunas reflexiones entonces en tiempos de COVID, mis sugerencias, como decía Laura, unos tips, unos consejos es, cuando sea posible, no desaprovechar la oportunidad de comunicar. Yo trabajo en un instituto de más de 200 investigadores y por supuesto diré que tengo 100 posturas diferentes, el que quiere comunicar, el que no quiere comunicar, el que quiere comunicar siempre, el que no quiere comunicar nunca, y todos son respetables. El tema es que siempre les digo lo mismo, si uno no habla, cuando por supuesto tiene la información para hacerlo, lo va a aprovechar otro, y ese otro puede no saber, puede generar confusión y puede generar un daño. Entonces, ante la oportunidad, cuando tenemos información, cuando somos los idóneos para ese tema, sugerimos como comunicadores institucionales no dejar de hablar. Esto es válido para personas e instituciones. O sea, la institución cerrada que no comunica no tiene una vida larga en ese sentido, ¿no? Es importante dar valor a la comunicación como una actividad institucional. Muchas facultades hasta este año no tenían un comunicador. O sea, la comunicación de la facultad no existía o directamente dependía de cada persona. Incluso la Universidad de la República no tenía una unidad de comunicación activa hasta este año. Este año recién empezó a tener un comunicador, la Universidad de la República. Yo interactuaba con rectorado directamente. Eso es un problema, porque la comunicación no existe como tal y no le da la visibilidad y el valor que tiene la institución. Y también hablando un poco de lo que decía Laura, ¿no? De cómo poner un montón de información en 90 segundos. Bueno, en ese sentido han hablado muchos médicos aquí de lo importante que es comunicar. Perfecto, eso es una alegría, como lo dije al inicio. Lo que sería importante es unirse a los profesionales de la comunicación, confiar en que es un profesional de la comunicación con criterio y sentido común, lo subrayé porque esto es clave, siempre hay buenos y malos profesionales, pero confiar en los profesionales a la hora de valorar la información de utilidad. Si hay una persona que te dice, no, pero esto no es importante, bueno, veamos si no es importante, ¿para quién no es importante? ¿Es importante o no es importante? ¿Qué hay que contar? ¿No? Y la información, aun cuando hay incertidumbre, es mejor que la desinformación, por eso todo esto. Las redes sociales pueden ser buenas fuentes, hay hay varios médicos que han utilizado excelentemente las redes sociales y los felicito. La difusión en prensa tiene un carácter periodístico y puede llegar a otro tipo de personas de otro tipo de modo, o sea que una no tiene que ser sustitutivo de la otra, perfectamente se pueden utilizar las redes sociales, pero interactuar con la prensa es muy importante. Los posteos en redes
simplemente para los números, llegan a mucha gente, aún por supuesto los más populares, pero un punto de rating son más o menos 13.000 personas. Y generalmente los noticieros tienen bastantes más. COVID pasará, ¿no? Y eso esperamos. Pero establecer lazos de confianza con la prensa es muy importante, porque una vez que pase la pandemia vamos a querer seguir comunicando de ciencia y medicina. Entonces es importante generar ese lazo. Tener presente entonces que las notas para los medios son para toda la sociedad. Históricamente me ha pasado, me dice, ay no, porque si pongo esto mis pares me van a criticar, o si digo esto mis pares me van a criticar. Las notas de prensa no son para los pares los vamos a encontrar en el Congreso. Entonces las notas de prensa tienen que ser veraces, precisas, pero tienen que ser para toda la población. Y dar notas no siempre implica tener ínfulas de vedette. Muchas veces me dicen, ay no, pero yo no quiero salir en todos los medios. Bueno, no es un tema de que eso esté mal, ¿no? Es un tema de cómo salir. Entonces, ante esa duda, no opten por dejar de hacer notas por lo que digan los colegas. Eso, no quiero entrar en otras ramas, pero eso es muy uruguayo, ¿no? De bajar el perfil, de no querer sobresalir, pero me parece que es en este momento donde justamente hay que mostrar el valor y la capacidad que tienen los científicos y los médicos uruguayos. Y como les decía hoy, hablando de que se ha dicho mucho sobre los problemas de la comunicación. Bueno, ¿cuáles son los problemas de la comunicación? En realidad, lo dijo perfecto Medina, ¿no? Cuando hay una crisis, cuando hay una pandemia, también hay una crisis comunicacional. Entonces es inviable que no haya errores de comunicación. Seríamos perfectos, no seríamos humanos. La comunicación es algo, además, que se va construyendo, así como el conocimiento en ciencia. La comunicación con el diario del lunes es mucho más fácil, tendríamos que haber hecho esto, tendríamos que haber hecho lo otro, pero la comunicación no es tan fácil, no hay un manual del perfecto comunicador. Hay sí, por supuesto, pautas, pero hay mucha construcción para hacer, entonces es importante. De hecho, por ejemplo, este fue uno de los tweets más populares del instituto, que justamente hacía hincapié en la duda, en cuáles son las dudas que tenemos. ¿Por qué no decir, ay, no, en aquel momento empezaban con el tema de las vacunas, y entonces estaban, no, yo no me voy a vacunar, no sé qué, bueno, y muchos decían, no, pero ¿cómo no vas a creer en las vacunas? Bueno, ¿cómo no vas a creer en las vacunas? Por supuesto, ¿cuáles son los argumentos para ello? Y por eso hay que informar. Entonces, algunas debilidades, ¿no? Y no quiero ser corporativa, simplemente los que me conocen saben que siempre hago hincapié en esto. El periodismo científico es una especialización periodista que tiene saberes propios. Desconocer esto es una posición soberbia, que tarde o temprano llega al error. ¿Qué quiere decir que cualquier periodista no puede ser como un periodista científico? No, por supuesto, el periodismo es un oficio y se puede formar en la práctica, pero hay que saber que el periodismo científico tiene saberes propios, que hay que conocerlos, hay que desarrollarlos y hay que capacitarlos y hay que entrenarlos. Entonces es importante tener esto presente. Ante la duda, consultar, difundir información científica supone entender cómo se hace ciencia y cómo se procede en medicina. Y lo mismo para el periodismo, ¿no? De los médicos, digamos, para el periodismo. Dar una nota, no dar una nota, cómo va a ser la nota, qué me vas a preguntar, por qué te interesa. Siempre consultar antes de decir que sí o que no ante una nota. Un científico habla desde su saber especializado, pero no todos los científicos pueden hablar de cualquier tema, y no cualquier científico puede hablar de otros temas, ¿no? Acá, como dicen, las medidas políticas. En el instituto muchas veces me han llamado periodistas para decirme, ay, no, porque quiero a un virólogo para hablar de cómo afecta los síntomas y la tos. No, un virólogo no te va a saber decir eso es otro tipo de especialista. Y nosotros no hacemos notas simplemente para hacer la nota. Nosotros derivamos muchísimas veces a otros especialistas, aun cuando no sean del instituto. Y por supuesto lo mismo, nos dicen, no, porque queremos a tal investigador para hablar de las políticas de gobierno. Y la verdad que no, la verdad que las políticas de gobierno tienen un enfoque mucho más amplio que solo la ciencia, y desde ese lugar hay veces que es mejor no hablar porque no es el métier. La ciencia no es concluyente ni estática, no es una verdad revelada, y mucho menos inmediata. Al inicio de la pandemia, muchos periodistas se acercaban a preguntarme, ay, dame el paper, dame el estudio, que ya lo tienen. No, lo tenemos, pero tenemos que analizarlo, ¿no? Es una parte, es preliminar. Muchas veces no se entendía eso, pero la inmediatez en la ciencia no es la inmediatez del periodismo.
Y bueno, acá volviendo al tema, muchas instituciones científicas y académicas aún no valoran la comunicación, no están en su organigrama. Y abordar la comunicación como desde una mirada profesional, o sea, no que, por ejemplo, hasta hace poco diferentes facultades tenían, por ejemplo, una persona que era una secretaria haciendo comunicación. Eso no es tener un área de comunicación, eso no es profesional. La comunicación es un saber. Entonces, es importante que aprovechemos esta coyuntura para revalorizar la comunicación. Entonces, por más y mejor comunicación científica, muchas gracias. Espero que algunos todavía queden por aquí y estamos a la orden para preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Bien, por el tema de tiempo no vamos a seguir con las preguntas y bueno, ya nos pasamos de la 1, pero me parece que bien valió la pena. No sé si, así que muchísimas gracias a todos los que participaron y a sus exposiciones. Perfecto, no sé Alejandro. si está te Lucía parece, allí. podemos Ahí está. pasar a la etapa final, que es las palabras de cierre, y para ello me gustaría, o quiero más bien, pedirle a los consejeros nacionales, Óscar Cluset y Fernando Repeto, que me acompañen. No sé si están por allí. Aquí estoy. A Óscar, Dale cuando quiera, Lucía. a Fernando, y bueno, quería pedirles unas palabras, Óscar, para el cierre. Bueno, Lo mismo a Fernando y bueno, y me pido a mí misma también. breve, pero 3 o 4 cosas. Pensamos que el éxito de una jornada, y más aún sobre un tema que es de vital importancia para la humanidad, debe medirse sobre todo en el mediano plazo por las consecuencias, por las reflexiones que suscite, los trabajos que provoque, los programas que desarrolle. Pero en lo inmediato ha sido exitoso, por más que a mí me tocan las generales de la ley por mi participación. Ha sido muy exitosa esta jornada, primero por llenar una profunda necesidad, tanto de la población como de la necesidad de la academia, en lo científico y docente, de comunicar su tarea, sus resultados y sus recomendaciones. Hay, por otro lado, ya fue destacada varias veces y dicha en el chat, por muy alta calidad de las participaciones y aportes, que va a estar ahora disponible en línea, pero que me parece que ya se ha erigido en un material de referencia y un punto de partida para futuros avances como expresión del nivel país tanto en la actividad científica como en la inteligencia colectiva. Y señalando las prioridades estratégicas que pueden estar sustentadas en las evidencias, estas últimas siempre provisorias, pero imprescindibles en cada instante. Yo quiero dar gracias a todos por su generoso y profundo compromiso y por la muy alta calidad de lo que se ha vertido hoy, que nos debe seguir sirviendo ahora, a partir de ahora, como una referencia insustituible. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Fernando. Sí, en realidad me parece interesante comentar a todos que en diciembre, en una reunión del Consejo Nacional, cuando ya había surgido la variante de Omicron en Sudáfrica y en Inglaterra, se decidió por parte del Consejo tomar el tema y realizar algún tipo de comunicación a la población directamente para fomentar la vacunación, algo de lo que casi todos los panelistas han estado de acuerdo de la importancia que tiene a nivel de Uruguay y a nivel mundial. Y allí se manejó incluso el realizar comunicación directa a través de medios de prensa, radio, televisión, y luego surge atinadamente la idea de qué comunicar, y para eso había que actualizar información, por lo tanto surgen la organización de estas jornadas, que creo que son muy valiosas. Realmente han habido algunas ponencias que son muy destacables, que han sido sumamente gratificantes desde el punto de vista valioso en cuanto a la información, a la actualización, a la conceptualización, con criterios
que son muy lógicos y aplicables a la situación de hoy de Uruguay, y también diferenciándose comparativamente con algunas otras del mundo, donde en esa desigualdad que hay, que no han tenido el acceso a la vacunación como sí ha logrado Uruguay, y que a pesar de que la vacunación de Uruguay es parcial, está dentro de las mejores del mundo, en primera, segunda y en tercera dosis, y también en la vacunación de niños entre 5 y 11 años. O sea que creo que eso es destacable. El conformar de entrada el apoyo y el buscar por parte del gobierno el apoyo del GACH, creo que ha sido un éxito, el convocar a la ciencia en todos sus niveles y que ella se haya prestado en forma voluntaria a colaborar en un largo tiempo en buscar las mejores informaciones y realizar las mejores recomendaciones, creo que también ha sido un logro y un destaque de este comportamiento de Uruguay. Esta variante, como otras que puedan venir, lógicamente que es otro desafío, es otra situación, como muy bien se dijo y como dijo el profesor Medina, encuentra a Uruguay en otra posición que fue la situación del año pasado de la variante Delta, pero no hay que bajar los brazos, las variantes pueden seguir viniendo, hay que continuar con este proceso de mejorar la comunicación, de mejorar la llegada a los distintos públicos, como bien explicaron los periodistas, y buscar los diferentes medios y mecanismos de comunicación para exhortar que a priori es una de las medidas más importantes, que es la vacunación, conjuntamente con las otras medidas de protección, como decía Vázquez, de distanciamiento. Estamos en la batalla, estamos en la pelea. Creo que el Colegio Médico quiere ser un actor importante en esta instancia, y por eso se organiza esto, para ver y organizarnos mejor en cuanto a qué comunicar y cómo comunicar. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Fernando, y agregar nada más unas palabras que expresan también el sentir de todos quienes trabajamos en la organización de estas jornadas, que las propusimos enfrentando, entre otros, el desafío del verano, pero en la certeza que aportarían a enfrentar de mejor manera los enormes desafíos a los que nos enfrenta esta pandemia y sus sucesivas olas. Para hacerlas posibles, además, varios referentes, como decíamos en la apertura, se sumaron generosamente. Y pese al escaso tiempo para difundirlas, como decían quienes me precedieron, la participación superó las expectativas. En estas jornadas hemos visto cómo la biología de este virus no hay que desatenderla, que ha logrado desafiar al mundo entero, que Uruguay no es un país diferente al resto, que tenemos que mirar lo que pasa en los otros países y adelantarnos en los procesos de prevención y mitigación del impacto en todos los niveles. Se aportó en estas jornadas la importancia de identificar las variables, de consensuar los indicadores que tenemos que manejar técnicamente y la necesidad de profundizar nuestra reflexión en los aspectos éticos, mejorar nuestra capacidad de trabajar en equipo, incluyendo a los profesionales de la comunicación, y mejorar nuestra capacidad de una comunicación empática y asertiva. Coincidimos en que esta pandemia ha desafiado y seguirá desafiando la gestión, desde el nivel macro hasta el individual, y que es responsabilidad nuestra contar con información de calidad, bien sustentada e independiente. Palabra que subrayo, no es menor.
Y todo ello porque es claro nuestro rol en la información y comunicación a nuestros pacientes, a la población, y también en la elaboración de guías y protocolos adaptados al contexto, a los diversos, al contexto uruguayo y a su vez a la heterogeneidad de los contextos, medio urbano, medio rural. Todo ello para contribuir a reducir el impacto de esta y otras emergencias sanitarias que afectan la salud y todas las áreas de la vida. Es así que damos cierre a estas jornadas agradeciendo una vez más a todas y todos por sus valiosos aportes y reafirmando el compromiso del Colegio Médico del Uruguay con continuar contribuyendo a la mejor práctica y calidad asistencial. Muchas gracias a todos otra vez y bueno, que tengan un buen día y que podamos seguir trabajando cada vez más juntos y mejor. No sé, bueno, creo que nada más. Valió la pena. Gracias. Gracias, de veras. Y seguimos. Muchas gracias. Felicitaciones, Lucía. Buenos días. Ustedes. Y todos los expositores, los Sí. coordinadores de mesas. Excelente. Creo que nos podemos felicitar todos y que todos nos vamos con el compromiso de seguir trabajando más juntos y mejor. Solo a través de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, ¿verdad? Con el objetivo de contribuir a mejorar la vida, ¿verdad? De todas y todos es que podemos avanzar y irse con ese compromiso es muy, muy gratificante. Gracias.